Recibí este testimonio de Andrea, una seguidora que trabaja como enfermera en un hospital de la ciudad. Cuando leí su mensaje, tuve que releerlo 3 veces para asegurarme de que había entendido bien. Si tú también tienes algo que contar, algo que te haya pasado y no puedas explicar, déjamelo en los comentarios. Me emociona cada vez que comparten sus experiencias conmigo. Ahora, déjame contarte lo que Andrea vivió durante sus turnos nocturnos en la sala de pediatría. Una experiencia que la hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la vida y la muerte. Llevo 11 años trabajando como enfermera, pero lo que me pasó hace 2 años me hizo considerar seriamente dejar esta profesión para siempre. Aún no lo he hecho porque en el fondo sé que los niños me necesitan, pero hay noches en las que me cuesta entrar a ese hospital, sabiendo lo que sé ahora. Todo comenzó en octubre. Yo trabajaba en el turno nocturno de la sala de pediatría del Hospital General San Rafael, un edificio viejo en el centro de la ciudad que había sido construido en los años 40. Era un lugar con historia, y no toda ella agradable. Durante la guerra había funcionado como morgue temporal. Luego, en los 70, hubo un incendio en el ala este que mató a 17 pacientes. Pero esas eran solo historias, leyendas urbanas que los empleados más antiguos contaban para asustar a los nuevos. O eso pensaba yo. La sala de pediatría estaba en el 3er piso. Era un área grande dividida en habitaciones individuales y una sala común para los casos menos graves. Durante la noche, el equipo se reducía a 2 enfermeras, un residente de guardia y un par de auxiliares. El silencio en esos pasillos era casi absoluto, roto apenas por el pitido ocasional de los monitores y los pasos amortiguados sobre el linóleo gastado. La primera vez que la vi fue un martes. Eran las 3 de la mañana, esa hora en la que el mundo parece suspendido entre la vigilia y el sueño. Yo estaba terminando mi ronda de chequeo, revisando que cada niño estuviera durmiendo tranquilo, que los goteros estuvieran funcionando correctamente, que los niveles de oxígeno fueran estables. Entré a la habitación 307. Era una sala individual que ocupaba un niño de 7 años llamado Mateo. Había ingresado 3 días antes con neumonía severa y estaba respondiendo bien al tratamiento. Lo encontré dormido, su pequeño pecho subiendo y bajando con un ritmo constante. Verifiqué sus signos vitales en el monitor, todo normal. Fue al girarme para salir cuando la vi. Había una mujer de pie junto a la ventana. Estaba de espaldas a mí, mirando hacia la oscuridad exterior. Llevaba lo que parecía un vestido largo y oscuro, y su cabello negro caía lacio hasta la mitad de su espalda. Mi primer pensamiento fue que era una familiar del niño que había logrado colarse después del horario de visitas. Eso pasaba a veces. Madres desesperadas que sobornaban a los guardias de seguridad o encontraban ventanas abiertas. «Disculpe», dije en voz baja para no despertar a Mateo. Las visitas terminaron a las 9. Va a tener que... Ella se giró. Y no tenía rostro. Quiero decir, tenía la estructura de un rostro, la forma de una cabeza, el cabello enmarcándola. Pero donde debían estar los ojos, la nariz, la boca, solo había una superficie lisa y blanca, como porcelana sin pintar. Grité. No pude evitarlo. Un grito corto y agudo que despertó a Mateo instantáneamente. El niño se incorporó en la cama, asustado y desorientado. «¿Qué pasa? ¿Qué pasa?», preguntó con voz somnolienta. Parpadeé y la mujer había desaparecido. La ventana estaba cerrada. La habitación estaba vacía salvo por Mateo y yo. «Nada, cariño», logré decir, forzando una sonrisa mientras mi corazón martilleaba en mi pecho. «Solo me asusté con una sombra. Vuelve a dormir». Le acomodé las mantas con manos temblorosas y salí de la habitación. En el pasillo, me apoyé contra la pared, tratando de recuperar la compostura. ¿Qué demonios había sido eso? ¿Una alucinación? ¿El cansancio jugándome una mala pasada? Mariana, la otra enfermera de turno, me encontró ahí. «¿Estás bien?», te oí gritar. Yo creí ver algo, alguien, pero no había nadie. Mariana me miró con una expresión extraña. Luego bajó la voz. «¿En qué habitación?». «La 307, con el niño Mateo». Ella palideció visiblemente. «Andrea, esa habitación tiene historia». Me llevó a la sala de enfermeras, nos sirvió café de la cafetera eternamente encendida y me contó. Hace 20 años la habitación 307 había sido ocupada por una niña de 8 años llamada Sofía.
había ingresado con leucemia avanzada. Su madre, una mujer llamada Elena Morales, prácticamente vivía en el hospital, negándose a dejar sola a su hija ni un momento. Pero los tratamientos no funcionaron. Sofía empeoró rápidamente. Los doctores le dijeron a Elena que era cuestión de días, tal vez horas. La recomendación era mantenerla cómoda, dejar que se fuera en paz. Elena no pudo aceptarlo. Comenzó a comportarse de forma extraña, me contó Mariana, sus manos temblando ligeramente alrededor de su taza de café. Traía cosas raras al hospital, velas negras, hierbas que olían horrible, frascos con líquidos que nunca supimos qué eran. Las enfermeras trataron de detenerla, pero ella suplicaba. Decía que solo quería que su hija se sintiera mejor. Una noche, Elena fue encontrada en la habitación realizando algún tipo de ritual. Había dibujado símbolos en el piso con lo que parecía ser sangre. Más tarde se confirmó que era su propia sangre, y estaba recitando palabras en un idioma que nadie reconoció. Sofía yacía inmóvil en la cama, apenas respirando. El personal de seguridad la sacó a la fuerza. Le prohibieron la entrada al hospital. Sofía murió 2 días después, sola, sin su madre. ¿Y la madre?, pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta. Se suicidó esa misma noche. Se arrojó desde el techo del hospital, desde el 7º piso. Mariana hizo una pausa, pero antes de morir, gritó algo que todos los presentes recordaron. No me iré sin ella. Nunca me iré sin ella. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. ¿Y crees que lo que vi fue? No soy la única que la ha visto. Varios enfermeros y doctores han reportado ver a una mujer de vestido oscuro en esa habitación a lo largo de los años, siempre de espaldas, y cuando se gira... Mariana no terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Quise pensar que era una historia para asustar a la novata, aunque yo llevaba años trabajando ahí. Quise creer que lo que había visto era producto de mi imaginación, pero en el fondo sabía que había sido real, demasiado real. Pedí no ser asignada a esa habitación el resto de la noche. Mi supervisora, notando mi estado, accedió sin hacer preguntas. Pero la mujer sin rostro no se quedó en la habitación 307. La siguiente vez que la vi fue una semana después. Estaba haciendo mi ronda de las 4 de la mañana cuando la encontré en la sala común, donde teníamos a 5 niños recuperándose de cirugías menores. Estaba de pie entre 2 camas, inmóvil, con la cabeza ladeada como si estuviera observando a los niños dormir. Esta vez no grité. El terror me paralizó por completo. Me quedé en la puerta, observándola, incapaz de moverme o hacer un sonido. Ella giró la cabeza lentamente hacia mí, ese rostro blanco y liso, y aunque no tenía ojos, supe que me estaba mirando. Podía sentir su mirada, pesada y fría como el hielo. Luego, sin ningún movimiento de transición, simplemente dejó de estar ahí. No se desvaneció gradualmente. Un segundo estaba, el siguiente no. Revisé frenéticamente a los niños. Todos dormían profundamente, sus signos vitales normales. Ninguno pareció haber notado nada, pero yo sí lo había notado, y sabía que esto no se detendría. Comencé a investigar. Gasté mis días libres en la biblioteca municipal, buscando información sobre Elena Morales y su hija Sofía. Encontré artículos de periódicos sobre su muerte, fotografías borrosas de Elena siendo escoltada fuera del hospital. En una de las fotos se podía ver su rostro, demacrado, ojeroso, con una expresión de desesperación absoluta. Pero había algo más en su mirada, algo oscuro y decidido. La mirada de alguien que había cruzado una línea de la que no hay retorno. También encontré información sobre la habitación del hospital. Resultó que antes de ser un hospital, el edificio había sido un orfanato. Y antes de eso, en el siglo XIX, había sido una casa privada donde, según los registros históricos, habían ocurrido varias muertes inexplicables de niños. El lugar tenía capas de tragedia, décadas de dolor acumulado en sus paredes. Consulté con un sacerdote, el padre Miguel, un hombre mayor que había trabajado como capellán del hospital durante años. Me escuchó con paciencia. He bendecido esa habitación 3 veces en los últimos 20 años, me dijo, moviendo la cabeza con pesar.
pero siempre regresa. Hay algo en el amor de una madre que trasciende incluso la muerte, y cuando ese amor se corrompe, cuando se mezcla con desesperación y artes oscuras, suspiró. No sé si puede ser detenido. ¿Qué quiere? ¿Por qué sigue apareciendo? Busca a su hija, o busca reemplazarla. Los espíritus confundidos a menudo no distinguen. Para ella, cada niño enfermo en ese hospital podría ser Sofía. Cada uno es una oportunidad de, no sé, redención, completar lo que empezó. Es difícil saber qué pasa por la mente de algo que ya no es completamente humano. Sus palabras me persiguieron. Busca reemplazarla. La idea me horrorizaba. ¿Qué pasaría si encontraba un niño lo suficientemente débil, lo suficientemente vulnerable? ¿Qué podría hacer? 2 semanas después, llegó un nuevo paciente, una niña de 8 años, la misma edad que Sofía cuando murió, con leucemia. Su nombre era Camila. Cuando vi su expediente sentí que el estómago se me revolvía. Las similitudes eran demasiadas para ser coincidencia. La misma edad, la misma enfermedad. Incluso se parecía físicamente a Sofía según las fotos viejas que había encontrado. Cabello castaño, ojos grandes, complexión delgada. Y, por supuesto, fue asignada a la habitación 307. Le supliqué a mi supervisora que la cambiaran de habitación. Inventé excusas, problemas con el equipo, goteras en el techo, cualquier cosa. Pero el hospital estaba lleno y no había otras habitaciones individuales disponibles. Camila necesitaba aislamiento debido a su sistema inmunológico comprometido. Es solo una habitación, Andrea, me dijo mi supervisora con exasperación. Sé que circulan historias, pero son solo eso. Historias. Concéntrate en tu trabajo. No podía explicarle. Sonaría loca. Tal vez ya lo estaba. La primera noche de Camila en el hospital, me ofrecí voluntariamente para turno extra. No iba a dejar a esa niña sola con lo que fuera que acechaba esa habitación. La madre de Camila, una mujer llamada Patricia, estaba con ella. Se veía exhausta, destruida por la preocupación. Le recordaba tanto a las fotos de Elena que me dolía mirarla. ¿Estará bien mi niña?, me preguntó, sus ojos suplicantes buscando una respuesta que yo no podía darle. Haremos todo lo posible. Fue todo lo que pude decir. A las 10 de la noche Patricia finalmente se fue. Le prometí que llamaría si había cualquier cambio. Camila dormía, sedada por los medicamentos. Su pequeño cuerpo se veía frágil bajo las mantas del hospital. Me senté en una silla junto a su cama. No iba a moverme en toda la noche. Las horas pasaron lentamente. 11, 12, 1 de la mañana. El hospital se sumió en ese silencio peculiar de las horas tempranas, cuando incluso el personal nocturno parece moverse en cámara lenta. A las 3:15, siempre alrededor de las 3, me di cuenta, sentí que la temperatura en la habitación descendía. Mi aliento se volvió visible en el aire. Los monitores de Camila parpadearon brevemente, y ella apareció. Esta vez no estaba junto a la ventana. Estaba directamente al otro lado de la cama, mirando a Camila, su cabeza sin rostro inclinada en un ángulo que sugería ternura, curiosidad. Me levanté lentamente colocándome entre ella y la niña. No, dije, mi voz temblorosa pero firme. No puedes tenerla, no es tu hija. La mujer sin rostro se quedó inmóvil. Luego, lentamente, levantó una mano. Sus dedos eran largos, demasiado largos, con articulaciones que se doblaban en ángulos incorrectos. Quiso alcanzar a Camila. Extendió esa mano horrible sobre mi hombro, dirigiéndose hacia la niña dormida. ¡No!, grité agarrando su muñeca. Fue un error. En el momento en que toqué su piel, fría como hielo, con una textura que no era piel ni tela sino algo intermedio, todo cambió. De repente ya no estaba en la habitación del hospital. Estaba en otro lugar, oscuro, frío. Podía oír gritos distantes, gritos de niños, gritos de dolor y miedo. Y en medio de esa oscuridad, vi a Elena Morales. No la versión sin rostro y corrupta, la mujer real, atrapada en algún lugar entre la vida y la muerte. Estaba de rodillas, llorando, sus manos extendidas hacia adelante. Frente a ella había una puerta cerrada, y del otro lado de esa puerta podía escuchar la voz débil de una niña llamando «Mamá».
No puedo llegar a ella, sollozaba Elena. Hice el ritual, pagué el precio, pero algo salió mal. Ella está atrapada y yo no puedo llegar, no puedo. Su cabeza se giró hacia mí y sus ojos, completamente negros, sin blanco en absoluto, me taladran con intensidad. Ayúdame, por favor. Solo quiero estar con mi hija. Solo quiero que esté bien. ¿Es demasiado pedir? Luego, ese lugar oscuro se desintegró y volví a estar en la habitación del hospital. Estaba en el suelo, temblando, con Mariana y el residente de guardia inclinados sobre mí. Andrea, ¿qué pasó? Te encontramos inconsciente, decía Mariana, su rostro lleno de preocupación. La mujer, ¿dónde está? No hay nadie aquí, solo tú y la niña. ¿Qué mujer? Miré a Camila. Seguía dormida, pero sus signos vitales mostraban algo extraño. Su temperatura había bajado 2 grados, su ritmo cardíaco estaba más lento de lo normal. Algo le está pasando, dije, levantándome con esfuerzo. Necesitamos hacer algo. Ahora. El residente revisó a Camila, frunció el ceño, ordenó pruebas adicionales. Durante las siguientes 2 horas, la condición de la niña se estabilizó gradualmente, pero había sido cerca, demasiado cerca. Entendí entonces lo que estaba pasando. Elena, o lo que quedaba de ella, no estaba tratando activamente de lastimar a los niños, pero su mera presencia, su energía corrupta y no muerta, los estaba drenando. Estaba alimentándose de ellos sin darse cuenta, buscando la fuerza para completar su ritual fallido, para alcanzar a su hija al otro lado de esa puerta en la oscuridad. No podía permitir que continuara. Al día siguiente, busqué a alguien que pudiera ayudarme. No un sacerdote esta vez. Algo me decía que las bendiciones tradicionales no funcionarían aquí. Necesitaba a alguien que entendiera de rituales, de pactos oscuros, de cómo deshacer lo que Elena había hecho. Encontré a una mujer llamada Beatriz a través de un amigo de un amigo. Era una curandera, aunque ella prefería el término trabajadora espiritual. Vivía en las afueras de la ciudad en una casa pequeña llena de velas, hierbas colgadas del techo y estantes de frascos con contenidos que prefería no identificar. Le conté todo. Esperaba que se riera o me dijera que estaba loca. En cambio, asintió gravemente. Un ritual de amarre forzado, dijo. Trató de atar el alma de su hija a este mundo usando su propia sangre y vida como ancla. Pero el ritual requiere que ambas partes estén vivas para funcionar correctamente. Cuando la niña murió primero, creó un desequilibrio. Elena se quedó atrapada en el medio, ni viva ni muerta, y su hija está en algún lugar más allá, pero no puede avanzar porque está atada a su madre. ¿Cómo lo deshacemos? Hay que completar el ritual, darle a Elena lo que busca, reunirse con su hija, pero hacerlo correctamente esta vez, de forma que ambas puedan descansar. Beatriz me dio instrucciones específicas. Necesitaba ciertas hierbas, velas de colores específicos y algo personal de Elena. Esto último fue lo más difícil de conseguir, pero finalmente logré obtener un anillo que había sido encontrado en su cuerpo después del suicidio y que estaba guardado en las pertenencias no reclamadas del hospital. La noche elegida fue un viernes. La habitación 307 estaba temporalmente vacía. Camila había sido trasladada a otra ala para procedimientos adicionales. Tenía la habitación para mí sola desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, cuando comenzaría el turno diurno. Beatriz me acompañó. Juntas, dibujamos un círculo en el piso usando sal mezclada con cenizas. Colocamos velas en los puntos cardinales, velas blancas para el norte y el sur, negras para el este y el oeste. En el centro del círculo pusimos el anillo de Elena junto con una fotografía de Sofía que había encontrado en los archivos del hospital. Cuando ella aparezca, me instruyó Beatriz, no salgas del círculo sin importar lo que veas o escuches. El círculo te protegerá. Mi trabajo es abrirle un camino, pero tiene que elegir tomarlo. No podemos forzarla. A las 3:15 de la mañana, las velas parpadearon a pesar de que no había corriente de aire. La temperatura descendió hasta que nuestro aliento formaba nubes espesas, y ella apareció, justo en el centro del círculo, entre el anillo y la fotografía. Por primera vez, no estaba de espaldas. Nos enfrentaba directamente.
ese rostro liso y sin rasgos dirigido hacia nosotras. Pero había algo diferente en su postura, menos amenazante, más perdida. Beatriz comenzó a hablar, no en español, sino en un idioma que no reconocí, palabras que sonaban antiguas y poderosas. Con cada palabra, las velas ardían más brillantes. El anillo en el centro del círculo comenzó a brillar con una luz tenue. La mujer sin rostro se agachó, tomando el anillo con esos dedos horriblemente largos. Lo sostuvo cerca de donde debería estar su corazón. Entonces, algo increíble sucedió. Su rostro comenzó a cambiar. Los rasgos empezaron a aparecer gradualmente, como si estuvieran siendo dibujados por una mano invisible. Ojos llenos de lágrimas, una nariz, una boca curvada en una expresión de dolor insoportable. Elena Morales, finalmente con rostro de nuevo, nos miró y habló. ¿Dónde está mi niña? Necesito encontrar a mi niña. Ella te está esperando, dijo Beatriz suavemente, señalando hacia un punto en el aire donde, inexplicablemente, podía ver algo. Una luz, una abertura, y en esa abertura, apenas visible, la silueta de una niña pequeña. Elena vio a su hija y sollozó. Extendió sus manos hacia la luz, pero dudó. Los niños, susurró. He lastimado a los niños, he tomado de ellos. Dios mío, ¿qué he hecho? No lo sabías, le dije, encontrando mi voz. Estabas perdida, confundida, pero ahora puedes ir, puedes estar con Sofía, pueden descansar juntas. Elena me miró, sus ojos, ahora completamente humanos, llenos de remordimiento. Lo siento mucho. Lo sé, ella te perdona. Ahora ve. Elena se giró hacia la luz. La abertura se hizo más grande, más brillante, y en ella, Sofía, una niña de 8 años con cabello castaño y una sonrisa dulce, extendió sus brazos hacia su madre. Mamá. Su voz era clara como una campana, llena de alegría. Elena corrió. Literalmente corrió hacia esa luz, hacia su hija. Se abrazaron, dos figuras fusionándose en una sola, en medio de esa luminosidad cegadora. Y luego, la luz se desvaneció. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo. La habitación volvió a temperatura normal. El círculo de sal se había desintegrado en polvo fino. Beatriz y yo nos quedamos en silencio durante un largo momento. Luego ella suspiró, cansada pero satisfecha. Se han ido, ambas. Finalmente pueden descansar. Tenía razón. Desde esa noche, nunca volví a ver a la mujer sin rostro. La habitación 307 se sintió diferente, más ligera, más cálida. Otros miembros del personal comentaron que algo había cambiado, aunque no sabían qué. Camila se recuperó. Su tratamiento funcionó mejor de lo esperado. 6 meses después estaba en remisión. Su madre me envía fotos cada tanto. Una niña sonriente jugando en un parque, corriendo en la playa, viviendo la vida que Sofía nunca pudo tener. A veces pienso en Elena y en su amor desesperado que se convirtió en algo oscuro. Pienso en cómo la pérdida puede corromper incluso los sentimientos más puros. Pienso en la línea delgada entre el amor y la obsesión, entre querer salvar a alguien y destruir todo en el intento. Pero también pienso en ese momento final, cuando madre e hija finalmente se reunieron. En la paz que vi en los ojos de Elena antes de que la luz se las llevara. Y me gusta creer que, donde quiera que estén ahora, están juntas y felices. He seguido trabajando en el hospital, en la sala de pediatría. A veces incluso me asignan la habitación 307, y ya no me da miedo. Es solo una habitación ahora, llena de niños que necesitan cuidado y sanación. Pero aprendí algo importante de todo esto. El amor es la fuerza más poderosa que existe. Puede trascender la muerte, romper las leyes de la naturaleza, abrir puertas entre mundos, pero también puede corromperse, volverse tóxico, destructivo. El verdadero amor, el amor sano, es el que sabe cuándo soltar, el que puede decir adiós cuando es necesario, el que puede dejar ir incluso cuando duele más que cualquier cosa en el mundo. Elena nunca aprendió eso en vida, pero al final, cuando tuvo la oportunidad de estar con su hija, nuevamente, lo entendió. Y esa comprensión final la liberó. A ambas las liberó.
Y con esto termina el testimonio de Andrea. Ella sigue trabajando en ese hospital hasta el día de hoy, cuidando a los niños que tanto necesitan. Si esta historia te conmovió, o si conoces a alguien que trabaje en el área de salud y haya vivido algo inexplicable, me encantaría que lo compartieras en los comentarios. Estas experiencias nos recuerdan que hay más en este mundo de lo que podemos ver. Y si disfrutas este tipo de contenido, suscríbete al canal. Cada semana traigo nuevas historias que vale la pena escuchar. Descansa tranquilo esta noche, y nos encontramos en la próxima historia. Esta historia me la envió Ramiro, un camionero que ha recorrido las carreteras de Argentina durante más de 20 años. Lo que me contó sobre cierta ruta en la provincia de Santiago del Estero me dejó completamente helado. Si tú también manejas de noche, especialmente por carreteras solitarias, y has experimentado algo que no puedes explicar, me encantaría que lo compartieras en los comentarios. Las carreteras nocturnas tienen sus propias historias, sus propios misterios. Antes de comenzar, si disfrutas estas historias y quieres escuchar más cada semana, considera suscribirte al canal. Ahora sí, esta es la historia de Ramiro y la carretera donde aprendió que algunos caminos es mejor no tomarlos después del anochecer. Me llamo Ramiro y llevo 23 años manejando camiones de carga por toda Argentina. He visto de todo en las rutas, accidentes terribles, tormentas que parecen del fin del mundo, animales cruzando en el peor momento posible. Pensaba que nada podría sorprenderme ya. Estaba equivocado. Lo que voy a contar sucedió en julio de 2023, pero todavía me cuesta dormir algunas noches pensando en ello. Todavía evito esa carretera, incluso durante el día, y nunca, bajo ninguna circunstancia, la tomo después de que oscurece. Era un viaje rutinario. Tenía que llevar carga desde Córdoba hasta Tucumán. Normalmente tomaba la ruta principal, la Nacional 9, pero esa semana estaba en obras por varios tramos. Los desvíos añadían 3 horas al viaje. Mi jefe me sugirió una ruta alternativa, una carretera provincial menos transitada que pasaba por la provincia de Santiago del Estero. Es un camino más directo, me dijo. Te ahorras 2 horas fácil. Está en buenas condiciones, solo que no mucha gente la usa porque es más solitaria. Yo no tenía problema con las carreteras solitarias. De hecho, las prefería. Menos tráfico, menos estrés, más fácil mantener velocidad constante. Salí de Córdoba a las 4 de la tarde. Calculaba llegar a Tucumán alrededor de la medianoche. El clima estaba despejado. La ruta alternativa estaba claramente marcada en mi GPS. Todo perfecto. Las primeras 2 horas fueron normales. Carretera asfaltada en buen estado. Paisaje monótono de campo y monte bajo típico de esa región. Pasé por un par de pueblitos pequeños, algunas estaciones de servicio. Paré en una para cargar combustible y comprar algo de comer. El empleado de la estación era un hombre mayor, de unos 60 años. Mientras llenaba el tanque, me preguntó hacia dónde iba. A Tucumán, respondí. Voy por la Provincial 310. Su expresión cambió. Frunció el ceño. ¿Va a pasar por ahí de noche? Sí, llegaré a esa zona como a las 7, 8 de la noche. ¿Por qué? ¿El camino está malo? El camino está bien, es otra cosa. ¿Qué cosa? Él miró alrededor como asegurándose de que nadie más estuviera escuchando. La gente de por acá evita esa ruta de noche, especialmente el tramo del kilómetro 38 al 45. Dicen que pasan cosas raras. Sonreí. Ya había escuchado historias similares antes. Cada región tiene sus leyendas de carreteras embrujadas. ¿Qué tipo de cosas raras? Apariciones. Gente en la ruta que no debería estar ahí. Autos que aparecen y desaparecen. Sonidos. Yo nunca lo he visto personalmente, pero conozco gente de confianza que sí. Y todos dicen lo mismo. Si tienes que pasar por ahí de noche, no te detengas. Pase lo que pase, no te detengas. Entendido, dije, todavía no creyendo realmente pero apreciando la advertencia. No me detendré. Y si ves a alguien pidiendo ayuda en la ruta, especialmente cerca del kilómetro 38, no pares. No es lo que parece.
Pagué el combustible, le agradecí por el consejo y seguí mi camino. Era una buena historia, pensé. El tipo de cosa que los lugareños cuentan a los forasteros. El sol comenzó a ponerse alrededor de las 6:30. Para las 7, estaba completamente oscuro. La carretera provincial tenía muy poca iluminación, solo mis faros cortando la oscuridad y ocasionales postes reflejantes marcando el camino. El tráfico era prácticamente inexistente. En una hora, solo me crucé con 3 vehículos. El resto del tiempo era yo solo en la oscuridad, con el ronroneo constante del motor y el zumbido de las llantas sobre el asfalto. Mi radio estaba sintonizada en una estación de noticias, pero mientras más me adentraba en esa ruta, peor se volvía la señal. Eventualmente solo quedó estática. Cambié a un CD de música que llevaba. Cumbia, folclore, algo para mantenerme despierto. Alrededor de las 8 de la noche, vi el cartel. KM38. Recordé las palabras del empleado de la estación. Del kilómetro 38 al 45, 7 kilómetros de supuesta actividad paranormal. Miré el camino adelante. Era recto como una flecha, desapareciendo en la oscuridad. Monte bajo a ambos lados, sin casas, sin luces, solo la carretera vacía. Aceleré un poco. Cuanto antes pasara este tramo, mejor. No porque tuviera miedo, me dije a mí mismo, solo porque quería llegar a tiempo. Pero entonces la música se detuvo. El CD simplemente dejó de reproducir. Miré el estéreo. La pantalla mostraba que el CD seguía funcionando. El contador de tiempo avanzaba, pero no salía sonido. Probé subir el volumen. Nada. Qué raro, murmuré. Intenté expulsar el CD y volver a ponerlo, pero el botón no respondía. El estéreo se había congelado de alguna forma. Bien, pensé. Conduciré en silencio. No es gran cosa, pero el silencio en esa carretera era opresivo. Podía escuchar cada pequeño sonido. El motor, las llantas, mi propia respiración y algo más. Un zumbido muy bajo, casi imperceptible, como electricidad estática. Entonces vi las luces. A lo lejos, en mi carril, había luces rojas, luces de freno, otro vehículo. Me acerqué lentamente. Era un auto pequeño, un sedán viejo, detenido en medio del carril. Sin luces de emergencia, solo las luces de freno encendidas. Reduje la velocidad. Mi instinto de conductor me decía que debía ayudar. Tal vez tuvieron una falla mecánica, tal vez necesitaban asistencia. Pero entonces recordé las palabras del empleado. No te detengas. Pase lo que pase, no te detengas. Dudé. Mi pie se movió entre el acelerador y el freno. El auto estaba cada vez más cerca. Podía ver que había alguien adentro. Una figura en el asiento del conductor. Decidí pasar de largo. Si realmente necesitaban ayuda, podía llamar a la policía desde el próximo pueblo. Pero justo cuando estaba a punto de pasar junto al auto, la puerta del conductor se abrió. Una mujer salió. Joven, tal vez 25 años. Llevaba un vestido claro. Su cara estaba pálida, aterrorizada. Levantó ambas manos, gesticulando desesperadamente para que me detuviera. Mi pie pisó el freno instintivamente. El camión comenzó a reducir velocidad, pero entonces algo me hizo mirar más de cerca. Algo estaba mal. La mujer no proyectaba sombra bajo las luces de mis faros, y su vestido, que parecía claro a la distancia, estaba manchado con algo oscuro, algo que parecía sangre seca. Y sus ojos, incluso desde la cabina del camión, pude ver sus ojos. Estaban completamente negros, sin blanco, sin iris, solo negro. Pisé el acelerador a fondo. El camión aceleró, pasando junto al auto. Miré por el espejo lateral. La mujer seguía ahí, parada en medio de la carretera, mirando mi camión alejarse. No se movió. No corrió detrás de mí. Solo se quedó ahí, inmóvil como una estatua. Y entonces, mientras miraba, desapareció. Ella y el auto. Simplemente se desvanecieron como si nunca hubieran estado ahí. Mi corazón latía salvajemente. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. ¿Qué mierda fue eso?, dije en voz alta, mi voz temblando.
Miré el odómetro, kilómetro 39. Todavía me quedaban 6 kilómetros de este tramo maldito. Mantuve la velocidad alta. 80, 90 kilómetros por hora, más rápido de lo recomendado para una carretera provincial de noche, pero no me importaba. Solo quería salir de ahí. El kilómetro 40 pasó. Luego el 41. En el kilómetro 42, escuché el golpe. Bang. Algo había golpeado el costado del camión. Fuerte, como si alguien hubiera lanzado una roca grande. Miré por el espejo. No había nada en la carretera detrás de mí. Bang. Bang. 2 golpes más. En el techo esta vez. Como si alguien estuviera golpeando desde arriba. No, no, no. Repetía, acelerando más. Los golpes continuaron. Bang. 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 Toda la longitud del camión. Como si múltiples manos estuvieran golpeando el contenedor de carga. Y entonces escuché las voces. No venían de ningún lugar específico. Parecían venir de todas partes al mismo tiempo. Voces susurrando, murmurando, algunas riendo, otras llorando. Una cacofonía de sonidos humanos pero completamente inhumanos al mismo tiempo. Cerré los ojos por un segundo, tratando de mantener la calma. Cuando los abrí, había alguien parado en medio de la carretera. Un hombre, de pie, directamente en mi carril. No tuve tiempo de frenar. No tuve tiempo de esquivar. El camión lo atravesó. No hubo impacto. No hubo golpe. Simplemente pasé a través de él como si fuera humo. Miré por el espejo lateral. El hombre seguía parado ahí, girando lentamente para mirar mi camión alejarse. Su cara estaba destrozada, como si hubiera estado en un accidente terrible, y sonreía. Dios mío, Dios mío, Dios mío, repetía como un mantra. Kilómetro 43. Los golpes en el camión se intensificaron. Ahora sonaba como si docenas de puños estuvieran golpeando simultáneamente. Bang, 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 bang. Las voces eran más fuertes. Ya no susurros, gritos. Personas gritando en agonía, en terror, en desesperación. Y entonces vi a los niños, 3 niños, de pie en el borde de la carretera. No podían tener más de 10 años. Estaban tomados de la mano. Me miraban con expresiones vacías mientras pasaba. Pero sus ropas estaban rasgadas, sus caras estaban sucias con algo que parecía ceniza, y detrás de ellos, el monte ardía con llamas que no producían luz. Kilómetro 44. El volante comenzó a vibrar violentamente en mis manos. El camión entero temblaba como si estuviera pasando por un terremoto. Los espejos laterales mostraban imágenes distorsionadas, figuras corriendo junto al camión, caras presionadas contra las ventanas del contenedor. Manos arañando el metal. La temperatura dentro de la cabina cayó en picada. Podía ver mi aliento. La ventana comenzó a empañarse desde adentro. Y en esa condensación, lentamente, comenzaron a aparecer palabras, como si alguien estuviera escribiendo con un dedo invisible. Únete a nosotros. No, grité. Déjenme en paz. Kilómetro 45. En el momento en que pasé el cartel del kilómetro 45, todo se detuvo. Los golpes cesaron. Las voces se silenciaron. La temperatura volvió a la normalidad. El temblor del camión desapareció. Las palabras en la ventana se desvanecieron y mi estéreo volvió a funcionar. La música de cumbia retomó exactamente donde se había detenido, como si nada hubiera pasado. Miré por los espejos. La carretera detrás de mí estaba vacía, normal, solo asfalto oscuro bajo la luz de mis luces traseras. No reduje la velocidad. Seguí conduciendo a toda velocidad durante los siguientes 20 kilómetros hasta que finalmente vi las luces de un pueblo pequeño. Entré al pueblo y me detuve en el primer lugar iluminado que vi. Una estación de servicio con un restaurante anexo. Estacioné el camión, apagué el motor y simplemente me quedé sentado ahí, temblando. Un empleado salió, preocupado. «¿Está bien, señor? Se ve muy pálido. ¿Puedo usar su baño?», logré decir. «Claro, pase». Entré al baño y vomité. Luego me lavé la cara con agua fría, tratando de procesar lo que acababa de experimentar. Cuando salí, le pregunté al empleado sobre la carretera. «¿Usted conoce el tramo del kilómetro 38 al 45 en la provincial 310? Su expresión se volvió seria. «Sí». «¿Pasó por ahí de noche?» «Sí». «¿Vio algo?» «Vi muchas cosas, cosas que no puedo explicar».
Él asintió, sin sorpresa. No es el primero. Ese tramo tiene historia, mala historia. Me explicó que en los años 70 había habido un accidente terrible ahí. Un autobús lleno de pasajeros, familias, niños, trabajadores, se había salido del camino durante una tormenta. El autobús cayó por un barranco y se incendió. Murieron todos, más de 40 personas, pero la historia no terminaba ahí. Años después, en ese mismo tramo, hubo una serie de asesinatos. Un asesino serial que se hacía pasar por automovilista varado. Cuando alguien se detenía para ayudar, los atacaba. Mató a al menos 10 personas antes de que lo capturaran. Y desde entonces, la carretera había sido escenario de docenas de accidentes inexplicables. Conductores que simplemente perdían el control. Personas que desaparecían. Vehículos encontrados abandonados sin explicación. La gente dice que las víctimas siguen ahí, continuó el empleado. Atrapadas, repitiendo sus últimos momentos, buscando compañía o venganza, o simplemente incapaces de irse. Me quedé en ese pueblo esa noche. No podía seguir conduciendo. Necesitaba procesar lo que había visto. A la mañana siguiente, con la luz del día, revisé mi camión. Había marcas por todo el contenedor. No eran abolladuras exactamente, eran más como huellas de manos, docenas de ellas, como si múltiples personas hubieran estado presionando y golpeando el metal. Pero lo más perturbador fue lo que encontré en el techo de la cabina. Arañazos, profundos, formando palabras. La próxima vez detente. Tomé fotos. Reporté todo a mi jefe. Él pensó que estaba exagerando o que había sido vandalizado en algún lugar. Pero yo sé lo que vi. Yo sé lo que viví. Completé la entrega en Tucumán. Pero para el viaje de regreso, tomé la ruta larga. La Nacional 9 con todas sus obras y desvíos. No me importó que añadiera 3 horas. Valía la pena cada minuto extra. He seguido trabajando como camionero. Es lo que sé hacer. Es mi vida. Pero ahora tengo reglas estrictas para mí mismo. Nunca tomo rutas alternativas sin investigar primero su historia. Nunca conduzco de noche por carreteras provinciales poco transitadas. Y si alguien me pregunta sobre la Provincial 310 en Santiago del Estero, les digo exactamente lo mismo que me dijo aquel empleado de la estación de servicio. No la tomes de noche. Y si tienes que tomarla, no te detengas. Pase lo que pase, no importa lo que veas, no importa quién parezca necesitar ayuda, no te detengas, porque lo que está esperando ahí no quiere tu ayuda, quiere que te unas a ellos. Y una vez que te detienes, una vez que sales de tu vehículo, una vez que cruzas esa línea, ya es demasiado tarde. Lo sé porque vi las caras de esas personas, las víctimas del autobús, las víctimas del asesino, los conductores de los accidentes inexplicables. Y todos tenían la misma expresión, la comprensión horrible de que ahora están atrapados ahí para siempre, repitiendo esa noche una y otra vez, esperando al próximo conductor que cometa el error de detenerse. No seas ese conductor. Esa fue la experiencia de Ramiro en aquella carretera maldita. Me dijo que desde entonces ha escuchado de otros camioneros con historias similares sobre ese tramo, aunque pocos quieren hablar abiertamente de ello por miedo a que los consideren locos. Si alguna vez has manejado por carreteras donde sentiste que algo no estaba bien, donde viste cosas que no puedes explicar, compártelo en los comentarios. A veces estas advertencias pueden ayudar a otros a evitar los mismos caminos. Maneja con cuidado, cuídate mucho, y nos vemos en la siguiente historia. Un seguidor del canal me compartió este relato hace algunas semanas. Prefiere que lo llame simplemente Daniel y vive en la Ciudad de México. Lo que me contó sobre el año que pasó en cierto apartamento me dejó completamente perturbado. Si alguna vez has vivido en un lugar donde sentías que algo no estaba bien, donde la atmósfera misma parecía estar cargada de algo oscuro, cuéntamelo en los comentarios. Me fascina cómo algunos espacios parecen retener energías o presencias que no podemos explicar. Ahora, esta es la historia de Daniel y el apartamento al que nunca debió mudarse. Un lugar donde cada noche traía algo nuevo, algo peor,
hasta que finalmente entendió la terrible verdad. Me llamo Daniel, y necesito contar esto porque si no lo hago, siento que voy a enloquecer. Lo que viví en ese apartamento cambió mi forma de ver el mundo, cambió mi forma de dormir, cambió quién soy. Esto sucedió hace 2 años. Yo tenía 26 años y acababa de conseguir un trabajo decente en una empresa de marketing en la Ciudad de México. Vivía con mis padres en Naucalpan, pero el trayecto al trabajo era de casi 2 horas cada día. Estaba cansado de perder 4 horas diarias en el tráfico, así que decidí buscar un lugar para vivir solo, cerca de mi trabajo en la colonia Condesa. El problema era mi presupuesto. La Condesa no es barata, y con mi salario de entrada solo podía permitirme algo muy básico. Busqué durante semanas sin encontrar nada que pudiera pagar. Entonces encontré el anuncio en un grupo de Facebook. Apartamento en renta Condesa, 4,500 pesos mensuales. Un dormitorio, baño completo, cocina integrada, cuarto piso, disponible inmediatamente. El precio era ridículamente bajo para la zona, casi la mitad de lo que costaban otros lugares similares. Pensé que debía tener algún defecto grave, pero decidí verlo de todas formas. El edificio estaba en una calle tranquila, arbolada, hermosa. Era un edificio art deco de los años 40, bien mantenido por fuera. El propietario, un señor de unos 60 años llamado Don Ernesto, me recibió en la entrada. ¿Vienes por el apartamento del cuarto piso?, preguntó con una expresión extraña. No era exactamente desagradable, pero había algo en sus ojos. Una advertencia silenciosa que no supe leer en ese momento. Sí, señor. Vi el anuncio. Sígueme. Subimos las escaleras. El edificio era tranquilo. Escuché televisión en algunos apartamentos, niños jugando en otro. Normal, ordinario. Pero cuando llegamos al cuarto piso, la atmósfera cambió. No sé cómo explicarlo. El aire se sentía más pesado, más frío. El pasillo estaba más oscuro que los demás, aunque tenía las mismas ventanas. Había 4 puertas en ese piso. Don Ernesto caminó hasta la última, la del fondo. Apartamento 4D. Este es, dijo, sacando las llaves. ¿Los otros apartamentos de este piso están ocupados?, pregunté. No, están vacíos, por ahora. Abrió la puerta. El apartamento era pequeño pero funcional. Una sala comedor con cocina integrada, una habitación con closet empotrado, un baño completo. Estaba amueblado básicamente, una cama, un sofá viejo, una mesa pequeña, algunos estantes. Las paredes estaban pintadas de blanco, aunque la pintura se veía desgastada en algunos lugares. Tenía una ventana grande en la sala que daba a la calle, con buena luz natural. La habitación tenía una ventana más pequeña que daba a un patio interior. ¿Por qué está tan barato?, pregunté directamente. Don Ernesto suspiró. Seré honesto contigo porque pareces buen muchacho. Este apartamento ha tenido problemas para mantener inquilinos. La gente se muda rápido, 1 mes, 2 meses como máximo. Dicen que escuchan cosas, que se sienten incómodos. ¿Qué tipo de cosas escuchan? Ruidos, pasos, voces, las quejas típicas. Yo nunca he experimentado nada y he entrado muchas veces a hacer reparaciones. Creo que es solo la imaginación de la gente, o las tuberías viejas. Este edificio tiene 80 años. Hace ruidos, pero la gente se asusta fácilmente. Debí haberme ido en ese momento. Debí haber escuchado la advertencia. Pero yo era escéptico, no creía en fantasmas, y necesitaba desesperadamente un lugar cerca del trabajo que pudiera pagar. ¿Hay algo más que deba saber?, pregunté. Don Ernesto dudó. Hace muchos años, en los años 60, hubo un incidente en este apartamento. Un hombre mató a su esposa aquí, y luego se suicidó. Pero eso fue hace más de 50 años. No creo que tenga relevancia hoy en día. Un asesinato-suicidio, por supuesto. Típico de apartamentos baratos con historias. Pero yo era joven, arrogante, racional. No me iban a asustar viejas historias. Lo tomo, dije. Don Ernesto asintió, aunque vi un destello de algo en sus ojos. ¿Pena? ¿Preocupación? Muy bien. Necesito 1 mes de depósito y el primer mes por adelantado. Sin contrato largo, mes a mes. Puedes irte cuando quieras. Firmamos el acuerdo ese mismo día. Me mudé una semana después.
Los primeros 3 días fueron completamente normales. Instalé mi ropa, mis cosas. Hice del apartamento mi hogar. Dormí bien. No escuché nada extraño. Empecé a pensar que don Ernesto tenía razón, que la gente simplemente era supersticiosa. La cuarta noche, escuché el primer ruido. Era pasada la medianoche. Yo estaba en la cama, casi dormido, cuando escuché algo que venía de la sala. Como si alguien estuviera arrastrando algo pesado sobre el piso. Un sonido rasposo, lento. Scrape, scrape, scrape. Me senté en la cama, completamente despierto ahora. El sonido continuaba. Mi corazón latía rápido. Agarré mi teléfono y activé la linterna. Salí de la habitación lentamente y alumbré la sala. No había nada, absolutamente nada. El sofá estaba en su lugar. La mesa no se había movido. Todo estaba exactamente como lo había dejado. El sonido se detuvo en el momento en que entré a la sala. Probablemente los vecinos, pensé. Aunque recordé que los otros apartamentos del cuarto piso estaban vacíos. Tal vez alguien del tercer piso. Volví a la cama e intenté dormir. Pero el sonido regresó 1 hora después. Mismo sonido, misma duración. Y se detuvo en el momento en que encendí la luz. Esto continuó durante 1 semana. Cada noche. Siempre después de medianoche. Siempre el mismo sonido de algo arrastrándose. Y siempre se detenía cuando yo iba a investigar. Pero podía vivir con eso. Era molesto, pero tolerable. No era nada comparado con lo que vino después. La segunda semana, los sonidos cambiaron. Ya no era solo algo arrastrándose. Ahora escuchaba pasos, claros, distintos. Alguien caminando en la sala cuando yo estaba en la habitación. O caminando en la habitación cuando yo estaba en la sala. Y lo más perturbador, los pasos se detenían justo frente a las puertas. Podía escucharlos acercándose, más cerca, hasta detenerse justo del otro lado de la puerta, como si alguien estuviera parado ahí, escuchando, esperando. Una noche junté coraje y abrí la puerta de golpe cuando los pasos se detuvieron frente a ella. No había nadie, pero el aire del otro lado era helado, tan frío que pude ver mi propio aliento, y había un olor dulzón y podrido, como flores marchitas mezcladas con algo muerto. El olor desapareció después de unos segundos, y la temperatura volvió a la normalidad. Empecé a dormir con las luces encendidas, y con música o podcasts sonando en mi teléfono, cualquier cosa para llenar el silencio, porque el silencio era cuando escuchaba las cosas. La tercera semana vi la primera sombra. Estaba en la sala, viendo televisión alrededor de las 11 de la noche, cuando algo pasó frente a la pantalla. Una sombra, la forma de una persona caminando entre yo y la televisión. Pero cuando miré, no había nadie. Apagué la televisión y me quedé completamente quieto escuchando. Nada. Silencio total. Entonces lo vi con el rabillo del ojo. En el pasillo que conectaba la sala con la habitación, una figura oscura, de pie, inmóvil, solo parada ahí, mirándome. Giré mi cabeza para verla directamente y desapareció. Mi respiración era rápida, superficial. Agarré mi teléfono, listo para llamar a alguien. ¿Pero a quién? ¿A la policía? ¿Y decirles qué? ¿Que vi una sombra? Me obligué a caminar hacia la habitación. Tuve que pasar por ese pasillo. Cada paso era agonía. Cada célula de mi cuerpo gritaba que corriera en dirección opuesta. Pero llegué a la habitación, cerré la puerta, la trabé con seguro y me metí bajo las cobijas como un niño asustado. No dormí esa noche. A la mañana siguiente, con la luz del día filtrándose por las ventanas, todo parecía absurdo, ridículo. Estaba dejando que mi imaginación me controlara. Necesitaba ser racional, pero la racionalidad no explica lo que pasó la cuarta semana. Llegué a casa después del trabajo, cansado, y encontré algo que me heló la sangre. Todos los muebles de la sala habían sido movidos. El sofá, que estaba contra la pared, ahora estaba en el centro de la sala. La mesa había sido movida al rincón. Los estantes estaban girados hacia la pared. Y en el centro del piso, arreglados cuidadosamente, había objetos de mi habitación. Mi ropa, mis libros, mis fotos familiares.
todo formando un círculo perfecto. Mis manos temblaban mientras sacaba mi teléfono y tomaba fotos. Evidencia. Necesitaba evidencia de que esto estaba pasando realmente. Llamé a don Ernesto. Don Ernesto, alguien entró a mi apartamento. Movieron todo. ¿Usted tiene otra llave? ¿Dejó entrar a alguien? ¿Qué? No, Daniel. Nadie tiene llave excepto tú y yo. Y yo no he estado cerca del edificio en 2 días. ¿Estás seguro? Estoy mirándolo ahora mismo. Alguien movió mis cosas. Hubo una pausa larga. Daniel, tal vez es momento de que consideres mudarte. ¿Qué? No, necesito que venga aquí. Necesito que cambie la cerradura. Alguien tiene acceso a mi apartamento. Te cambiaré la cerradura mañana. Pero Daniel, escúchame. Ese apartamento tiene algo malo. No sé qué es exactamente, pero he visto demasiados inquilinos irse asustados. Tú pareces un buen muchacho. No quiero que te pase algo. ¿Qué podría pasarme? Otra pausa. El último inquilino antes que tú duró 6 semanas. Cuando se fue, estaba diferente, demacrado, asustado. Dijo que algo en el apartamento estaba tratando de comunicarse con él, que cada noche las cosas empeoraban, que sentía que algo quería que él hiciera algo, pero no sabía qué. ¿Y qué pasó con él? No lo sé. Se mudó y nunca volví a saber de él. Pero su familia vino a recoger sus cosas porque él no quería volver ni siquiera para eso. Esa noche no me quedé en el apartamento. Fui a un hotel barato cerca de mi oficina. Necesitaba pensar. Necesitaba decidir qué hacer. Podía mudarme, perder el depósito, el mes adelantado, buscar otro lugar, o podía quedarme. Enfrentar lo que fuera que estaba pasando. Decidí quedarme. Todavía no sé por qué. Orgullo tal vez, o estupidez. Probablemente ambos. Don Ernesto cambió la cerradura al día siguiente. Nueva cerradura, nuevas llaves, solo 2 copias, una para mí, una para él. Me sentí un poco mejor, más seguro. Pero esa noche, cuando llegué a casa, todos los muebles habían sido movidos otra vez. Exactamente de la misma forma. Círculo de objetos en el centro, todo idéntico a la noche anterior. La nueva cerradura no había servido de nada. Esa fue la noche en que decidí investigar. Busqué en internet sobre el edificio, sobre el apartamento 4D, sobre el asesinato-suicidio de los años 60. Encontré un artículo de periódico de 1967. La historia era peor de lo que don Ernesto me había contado. Roberto Salazar, de 32 años, había matado a su esposa Marina en el apartamento 4D, pero no había sido rápido. Según el artículo, la había mantenido cautiva durante 3 días, torturándola psicológicamente, moviéndola de habitación en habitación, obligándola a participar en rituales que el artículo no especificaba. Los vecinos habían escuchado gritos, pero asumieron que era una pelea marital. Nadie llamó a la policía, nadie intervino. Al 4.º día, Roberto la estranguló y luego se colgó de la viga del techo de la sala. Los encontraron una semana después cuando los vecinos notaron el olor. Pero había algo más en el artículo, un detalle que me hizo vomitar. Roberto había dejado una nota, una sola línea escrita con su propia sangre en la pared de la habitación. Ahora entiendo, ahora soy libre. Los que vengan después entenderán también. ¿Qué significaba eso? Entender que esa noche decidí quedarme despierto. Completamente despierto. Quería ver qué pasaba. Quería enfrentar lo que fuera que estaba en ese apartamento. Me senté en el sofá con todas las luces encendidas. Café en una mano. Teléfono grabando video en la otra. Medianoche pasó sin incidentes. La 1 de la madrugada. Las 2. A las 3 de la madrugada, las luces comenzaron a parpadear. Encendidas. Apagadas. Encendidas. Apagadas. Y entonces, todas se apagaron al mismo tiempo. Oscuridad total. Mi teléfono murió. A pesar de que tenía batería completa, simplemente se apagó. Y en la oscuridad, escuché una voz. No venía de ninguna dirección específica. Era como si viniera de todas partes al mismo tiempo, o de dentro de mi propia cabeza. Era una voz masculina, tranquila, casi amable. Finalmente estás listo para escuchar. No respondí. No podía. Mi garganta estaba cerrada por el miedo. Sé que tienes preguntas, sé que tienes miedo,
Todos tienen miedo al principio, pero el miedo pasa y luego viene el entendimiento. ¿Qué eres?, logré preguntar con voz temblorosa. Fui Roberto, antes, pero ahora soy más que eso. Ahora soy parte de este lugar, parte de sus paredes, parte de su memoria. ¿Qué quieres de mí? Quiero que entiendas lo que yo entendí. Quiero que veas lo que yo vi. Hay cosas más allá del velo, cosas que la mayoría nunca verá, pero este lugar, este apartamento, es delgado aquí, el velo es delgado y puedes ver a través. No quiero ver nada, solo quiero que me dejes en paz. Una risa, suave, casi triste. No funciona así, ya has comenzado a ver las sombras, los sonidos, los movimientos. Cada noche verás más, cada noche el velo se volverá más delgado, hasta que finalmente, una noche, lo atravesarás completamente, y entonces entenderás, como yo entendí. ¿Qué le hiciste a tu esposa? Le mostré la verdad. Ella no quería verla, luchó, gritó, pero al final, justo antes del fin, ella también lo vio. Vi en sus ojos que finalmente entendió, y sentí paz al saber que no moría en ignorancia. Estás enfermo, eres un monstruo, soy un mensajero, y tú serás el próximo. O te irás y pasarás el resto de tu vida preguntándote qué había al otro lado. La elección es tuya. Las luces se encendieron bruscamente. El apartamento estaba exactamente como estaba antes. Mi teléfono cobró vida, mostrando las 3:33 am. Me levanté del sofá, agarré mi laptop, mi teléfono, mi cartera y mis llaves. No empaqué nada más, solo salí. Corrí por las escaleras. Salí del edificio a la calle silenciosa de las 3 de la madrugada. Corrí hasta encontrar una calle más transitada. Me senté en una parada de autobús bajo la luz brillante de un poste hasta que amaneció. Nunca volví al apartamento 4D. Llamé a don Ernesto al día siguiente y le dije que se quedara con el depósito, con mis cosas, con todo. No quería nada de ese lugar. Perdí dinero, perdí mis cosas, perdí un mes de mi vida. Pero salvé algo más importante. Salvé mi cordura y posiblemente mi vida. Porque ahora entiendo qué le pasó a Marina. Entiendo qué les pasó a los inquilinos anteriores que duraron poco. Y entiendo qué le pasó al último inquilino que se fue demacrado y asustado. Ese apartamento no está simplemente embrujado. Es una trampa. Un lugar donde el velo entre nuestro mundo y algo más es peligrosamente delgado. Y algo del otro lado, Roberto o lo que quedó de él, está tratando de hacer que la gente cruce. No sé qué hay del otro lado. No quiero saberlo. Ahora vivo con un compañero de cuarto en un apartamento normal, lejos de la Condesa. Duermo con las luces encendidas algunas noches. Evito estar solo en lugares demasiado silenciosos. Y nunca busco apartamentos sospechosamente baratos. Porque ahora sé que algunos lugares están baratos por una razón. Y esa razón es que algo vive ahí. Algo que quiere compañía. Algo que quiere mostrarle a alguien lo que vio. Algo que está esperando paciente a que llegue el próximo inquilino. El próximo que sea lo suficientemente desesperado, lo suficientemente escéptico o lo suficientemente tonto para ignorar las advertencias, como yo casi fui. Y así termina la historia que Daniel compartió conmigo. Me dijo que todavía tiene pesadillas sobre ese apartamento, que a veces se despierta pensando que escucha esos pasos. Si alguna vez has vivido en un lugar que sentiste que quería algo de ti, o si has tenido que huir de un hogar por razones que otros no entenderían, déjalo en los comentarios. No estás solo en estas experiencias. A veces la decisión más valiente es simplemente irte, sin mirar atrás. Cuídate mucho, que descanses bien, y nos vemos en la siguiente historia. Un seguidor del canal que trabaja en el sector salud me envió esta experiencia que vivió hace años. Prefirió no dar su nombre real, así que lo llamaremos Daniel. Si tú también has trabajado turnos nocturnos en hospitales, clínicas o asilos, probablemente sabes que esos lugares tienen una energía diferente cuando cae la noche. Si has visto o sentido cosas que no puedes explicar en tu trabajo,
especialmente en lugares donde la muerte es frecuente? Cuéntamelo en los comentarios. Estas historias siempre me parecen las más inquietantes porque vienen de gente que no cree en lo paranormal hasta que lo vive. Ahora, esto es lo que Daniel experimentó durante 3 meses trabajando como enfermero en el turno nocturno de un hospital infantil. Me gradué de enfermería con la convicción de ayudar a los niños. Siempre me llevé bien con ellos, tenía la paciencia que el trabajo requería y sentía que podía hacer una diferencia real en sus vidas durante los momentos más difíciles. Así que cuando me ofrecieron un puesto en el Hospital Infantil San Rafael, lo acepté sin dudarlo. El hospital era viejo, construido en los años 50, había sido renovado parcialmente, pero la estructura original permanecía. Pasillos largos con pisos de baldosas desgastadas, ventanas altas con marcos de metal que crujían con el viento, y ese olor característico de los hospitales antiguos, desinfectante mezclado con algo más, algo que el tiempo deja en las paredes. Me asignaron al turno de noche en el ala de pediatría, 11 de la noche a 7 de la mañana. No era mi primera opción, pero los turnos nocturnos pagaban mejor y necesitaba el dinero para pagar mis préstamos estudiantiles. Mi primera noche fue tranquila, demasiado tranquila. El ala tenía capacidad para 30 pacientes, pero solo había 12 niños internados esa noche. La mayoría dormían profundamente, sedados o simplemente exhaustos por sus tratamientos. Recorría los pasillos cada hora, revisando monitores, ajustando sueros, asegurándome de que todos estuvieran estables. La enfermera que me entrenó esa primera semana se llamaba Rosa. Tenía casi 60 años y llevaba trabajando en ese hospital desde que se inauguró. Era profesional, eficiente, pero había algo en ella, una tensión, como si estuviera constantemente alerta. Hay reglas para el turno de noche, me dijo durante mi segunda noche. No escritas, pero importantes. ¿Qué tipo de reglas?, pregunté pensando que hablaría sobre procedimientos médicos. Nunca dejes sola a la habitación 307. Si un paciente está allí, revísalo con más frecuencia de lo normal, cada media hora si es posible. ¿Por qué? Ella me miró con una expresión que no pude descifrar. Porque los niños en esa habitación tienen pesadillas. Todos, sin excepción. Y algunos no se despiertan de ellas. Pensé que estaba siendo supersticiosa. Rosa era de otra generación, cuando la gente creía más en esas cosas. Pero era mi supervisora, así que asentí. Otra cosa, continuó. Si escuchas a un niño llorando en el pasillo, verifica primero en las habitaciones. Si todos los niños están dormidos y el llanto continúa, ignóralo, no lo busques. ¿Qué? ¿Por qué no? Porque no encontrarás un niño. Y lo que sí encuentres, es mejor dejarlo en paz. Me reí incómodamente. Está bromeando, ¿verdad? Ella no sonrió. Ojalá estuviera bromeando, Daniel. Llevo 32 años trabajando aquí. He visto cosas. He aprendido que hay pacientes vivos y hay otros. Y durante la noche, a veces es difícil distinguirlos. No supe qué responder a eso. La tercera noche trabajé solo por primera vez. Rosa tenía el día libre. Estaba nervioso, no por sus advertencias extrañas, sino simplemente porque era mi primera noche sin supervisión directa. Todo fue bien hasta las 2 de la mañana. Estaba en la estación de enfermería, actualizando registros en la computadora, cuando escuché el llanto. Era suave, amortiguado, como si viniera de lejos. Un niño pequeño, no más de 4 o 5 años por el tono. Me levanté inmediatamente. Revisé el panel de monitoreo que mostraba qué habitaciones tenían pacientes. Luego caminé por el pasillo, verificando cada habitación una por una. Todos los niños estaban dormidos, profundamente. Algunos con monitores cardíacos que mostraban ritmos estables y tranquilos. Ninguno lloraba, pero el llanto continuaba. Venía del pasillo, más específicamente, del final del pasillo, donde estaba la habitación 307. Recordé las palabras de Rosa. Si todos los niños están dormidos y el llanto continúa, ignóralo. Pero no podía hacer eso. Era enfermero. Si un niño lloraba, necesitaba ayuda. Era mi trabajo. Caminé hacia el final del pasillo. El llanto se hacía más claro, más desesperado. Como si alguien estuviera asustado, perdido, necesitado.
La habitación 307 estaba vacía esa noche, sin pacientes asignados. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. El llanto venía definitivamente de adentro. Puse mi mano en la manija. Estaba fría, más fría de lo que debería estar, pero la giré y abrí la puerta. La habitación estaba oscura excepto por la luz tenue que entraba desde el pasillo. Podía ver la cama vacía, el monitor apagado, la silla junto a la ventana donde normalmente se sentaban los padres. Y en esa silla había un niño. Era pequeño, tal vez 4 años. Vestía un pijama de hospital azul pálido. Su cabello era oscuro y despeinado. Estaba sentado con las piernas colgando, demasiado cortas para tocar el suelo, meciéndose suavemente hacia adelante y atrás. Y lloraba. Suave, pero constante. «Hey», dije suavemente, entrando a la habitación. «¿Estás bien? ¿Cómo llegaste aquí?» El niño no respondió. Siguió llorando, meciéndose. Me acerqué más. «¿Dónde están tus papás? ¿De qué habitación eres?» Cuando estuve a unos metros de distancia, el niño dejó de llorar abruptamente, y lentamente, muy lentamente, giró su cabeza para mirarme. No tenía ojos, no había cuencas vacías, no había cicatrices, simplemente no había ojos, solo piel lisa donde deberían haber estado, pero de alguna manera sabía que me estaba mirando. «Ayúdame», dijo con voz pequeña y quebrada. «Me duele, todo me duele. Ayúdame, por favor». Retrocedí sin pensar. Mi espalda chocó contra la puerta que se había cerrado detrás de mí. Busqué la manija a ciegas sin apartar la vista del niño. «Me duele mucho», repitió, y comenzó a llorar de nuevo. Pero esta vez, lágrimas salían de donde deberían estar sus ojos. Lágrimas negras que corrían por sus mejillas como petróleo. Encontré la manija, la giré, salí de la habitación tropezando y cerré la puerta de golpe. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Respiré profundo varias veces, tratando de calmarme, tratando de encontrar una explicación lógica. Tal vez era un paciente nuevo que nadie me había informado. Tal vez tenía alguna condición médica rara que afectaba sus ojos. Tal vez las lágrimas negras eran efecto de alguna medicación. Pero sabía que estaba mintiéndome a mí mismo. Volví corriendo a la estación de enfermería y revisé todos los registros. No había ningún paciente de 4 años internado en todo el ala. Ninguno. Miré hacia el pasillo, hacia la puerta cerrada de la habitación 307. El llanto había cesado. No dormí el resto de esa noche. Me quedé en la estación de enfermería, haciendo rondas cada 20 minutos, pero evitando acercarme demasiado a la 307. A la mañana siguiente, cuando Rosa llegó para el cambio de turno, debí verme terrible porque lo primero que preguntó fue: «¿Lo viste?». No tenía sentido mentir. Había un niño en la 307, pero no tenía ojos, terminó ella. «Lo sé, lo he visto 3 veces en todos estos años, siempre en esa habitación, siempre llorando, siempre pidiendo ayuda». «¿Quién es?». Rosa suspiró y se sirvió café antes de responder. «Hace 30 años, antes de que pusieran las nuevas regulaciones de seguridad, hubo un incendio en este hospital. Fue en la noche. Un cortocircuito en el ala de pediatría. Se propagó rápido. Evacuamos a la mayoría de los niños, pero había un niño en la habitación 307. Tenía 4 años. Estaba en tratamiento por cáncer, muy débil. No podía caminar sin ayuda. Se detuvo para tomar un sorbo de café. Sus manos temblaban ligeramente. El humo era denso. Las enfermeras de turno no podían ver. Cuando finalmente controlaron el fuego y volvieron a buscar, lo encontraron, aún en su cama. El humo lo había asfixiado, pero antes de morir el calor intenso le quemó los ojos. Cuando lo encontraron, estaba llorando lágrimas de sangre mezcladas con otros fluidos. Sentí náuseas. Desde entonces, continuó Rosa, aparece. No todas las noches, tal vez una vez al mes, siempre en la 307, siempre llorando, siempre pidiendo ayuda que llegó demasiado tarde. ¿Por qué no cierran esa habitación? Lo intentaron. Durante 2 años estuvo cerrada, pero los niños en las habitaciones adyacentes tenían pesadillas. Todas las noches, pesadillas sobre fuego, sobre humo, sobre no poder respirar.
así que decidieron volver a usarla. Es más fácil tener la habitación abierta y aceptar que de vez en cuando él aparece. Quería renunciar, quería irme y nunca volver, pero necesitaba el trabajo. Y una parte de mí, la parte que había elegido esta profesión, sentía una obligación, incluso hacia los pacientes que ya no estaban vivos. Las noches siguientes fui más cuidadoso. Seguía todas las reglas de Rosa. Revisaba la 307 con frecuencia cuando había pacientes allí, y cuando estaba vacía, la evitaba completamente. Pero había otras cosas que Rosa no había mencionado. A veces, cuando caminaba por el pasillo oscuro a las 3 de la mañana, escuchaba pasos detrás de mí, pequeños, ligeros, pasos de niño, pero cuando me giraba, no había nadie. Otras veces, las luces parpadeaban en secuencia, como si algo invisible caminara por el pasillo, haciendo que cada luz fallara momentáneamente a su paso. Y había momentos en que sentía una presencia. Alguien parado justo detrás de mi hombro, tan cerca que podía sentir su respiración, pero cuando miraba, estaba solo. Un día le pregunté a Rosa si había otros pacientes como el niño de la 307. Ella me miró por largo rato antes de responder. Daniel, este hospital tiene casi 70 años. En ese tiempo han muerto cientos de niños aquí. La mayoría encuentra paz, se van, pero algunos se quedan. Los que murieron asustados, los que murieron solos, los que murieron sin entender qué les pasaba. Esos se quedan. ¿Cuántos?, susurré. No lo sé exactamente, pero en este ala durante la noche nunca estamos realmente solos. Hay al menos 5 que sé con certeza que permanecen. El niño de la 307 es el más visible, pero hay otros. ¿Quiénes? Está la niña del baño. Si entras al baño de mujeres del segundo piso después de las 2 de la mañana, a veces la ves, parada frente al espejo, peinándose el cabello largo. Si la miras directamente, desaparece, pero si la ignoras y usas el baño normalmente, se queda allí, cepillando, nunca termina. Rosa parecía estar recordando algo doloroso. Luego está el niño que corre. No sabemos su historia, pero a veces, cerca de las 4 de la mañana, escuchas pasos corriendo por el pasillo, como si alguien estuviera jugando o huyendo. Los pasos van de un extremo al otro, una y otra vez, durante exactamente 15 minutos, y luego paran. ¿Y los otros? Hay gemelos, un niño y una niña, tal vez 7 u 8 años. Los he visto 2 veces. Siempre están juntos, siempre tomados de la mano. Caminan por el pasillo mirando dentro de cada habitación, como si buscaran algo, o a alguien. Nunca entran a las habitaciones, solo miran, y luego siguen caminando hasta desaparecer al final del pasillo. Tomó un respiro profundo antes de continuar. Y está el bebé. Ese es el peor. A veces escuchas un bebé llorando en la sala de neonatología vacía. No deberías entrar cuando escuches eso. Nunca encontrarás al bebé, pero si entras y buscas demasiado tiempo, dicen que algo más te encuentra a ti. Algo que no es un bebé. Algo que solo usa ese sonido para atraer gente. Me estremecí. ¿Cómo pueden trabajar aquí sabiendo todo esto? Rosa me sonrió con tristeza. Porque alguien tiene que hacerlo. Y porque, a pesar de todo, este es un buen hospital. Salvamos más niños de los que perdemos. Y los que perdemos, bueno, tal vez merecen que alguien los recuerde. Que alguien reconozca que están aquí. Continué trabajando allí. No porque fuera valiente, sino porque necesitaba el dinero y porque, extrañamente, empecé a entender lo que Rosa quería decir. Los niños fantasmas no eran maliciosos, no intentaban hacernos daño. Simplemente estaban, atrapados en su último momento de confusión, dolor o miedo, repitiendo sus acciones una y otra vez porque no sabían cómo hacer otra cosa. Establecí una rutina. Cuando escuchaba al niño llorar en la 307, entraba brevemente. No me acercaba demasiado, solo decía, lo siento, ojalá hubiéramos llegado a tiempo, pero no estás solo ahora, estoy aquí, todos estamos aquí. El llanto nunca cesaba, pero parecía menos desesperado, más suave. Cuando escuchaba los pasos corriendo me paraba en el pasillo y dejaba que pasaran junto a mí.
A veces susurraba: «Está bien, puedes descansar ahora. No tienes que seguir corriendo». Los pasos nunca se detenían, pero había noches en que duraban menos de 15 minutos. Una noche, alrededor de un mes después de empezar, vi a los gemelos. Estaba revisando la habitación 315 cuando los vi pasar por el pasillo, tomados de la mano, caminando lentamente, mirando dentro de cada habitación. Salí al pasillo. «Hola», dije suavemente. Se detuvieron. Giraron sus cabezas para mirarme. Sus ojos eran grandes y tristes. «¿A quién buscan?», pregunté. La niña abrió su boca como para hablar, pero no salió sonido. Solo movió sus labios formando una palabra que pude leer: «Mamá». Mi corazón se rompió un poco. «Lo siento», dije. «No sé dónde está su mamá, pero ella los ama. Estoy seguro de eso. Y está bien que descansen. Está bien que paren de buscar». Me miraron por un largo momento. Y luego, por primera vez según Rosa, hicieron algo diferente. La niña levantó su mano libre y me saludó con un pequeño gesto. Un adiós. Y desaparecieron. No se desvanecieron gradualmente. Simplemente dejaron de estar allí, como si nunca hubieran existido. Rosa estaba emocionada cuando le conté. «Nunca habían hecho eso», dijo con lágrimas en los ojos. «En 10 años que llevo viéndolos, nunca cambiaron su patrón. Tal vez finalmente pudieron irse. Pero no todo fue positivo. Hubo una noche, cerca de mi tercer mes en el trabajo, cuando todo salió mal. Teníamos un paciente nuevo en la 307, un niño de 6 años con neumonía severa. Estaba estable, pero necesitaba monitoreo constante. Revisé la habitación cada media hora como Rosa me había enseñado. A las 3 de la mañana entré para mi ronda de rutina. El niño estaba dormido, conectado a su monitor que pitaba regularmente. Todo normal, pero había algo más en la habitación. En la misma silla donde había visto al niño sin ojos, había una sombra. No era el niño fantasma, era algo diferente, más grande, más oscuro. Una presencia densa que parecía absorber la luz, y estaba inclinada sobre la cama del paciente, cerca de su rostro, como si estuviera susurrándole algo. El niño en la cama comenzó a moverse, inquieto. Su respiración se aceleró. El monitor pitó más rápido, pero no se despertaba. «No», grité sin pensar. Corrí hacia la cama y me interpuse entre la sombra y el niño. «Déjalo en paz». La temperatura de la habitación cayó drásticamente. Podía ver mi aliento. El monitor comenzó a fallar, pitando erráticamente. La sombra se levantó, creció, se expandió hasta llenar la esquina de la habitación. Y sentí algo, una malevolencia, una intención, no como la tristeza de los niños fantasmas. Esto era otra cosa, algo hambriento, algo que se alimentaba. Busqué desesperadamente algo que hacer, y recordé las palabras de Rosa. «Este es un buen hospital. Salvamos más niños de los que perdemos». «No puedes llevártelo», dije, mi voz temblando pero firme. «Este niño va a vivir, va a sanar, va a salir de aquí. No es tu turno, no es tu turno». La sombra pulsó, la habitación vibró, y entonces escuché voces, múltiples voces de niños susurrando al unísono. «No es su turno, no es su turno, no es su turno». Los niños fantasmas, todos ellos, estaban allí. No podía verlos claramente, pero podía sentir su presencia. 5, 10, tal vez más, todos reunidos, todos repitiendo las mismas palabras. La sombra se contrajo, se hizo más pequeña, y con un sonido como aire escapando de un globo, desapareció. La temperatura volvió a la normalidad, el monitor se estabilizó, y el niño en la cama suspiró profundamente y se hundió en un sueño tranquilo. Me dejé caer en la silla temblando. Podía sentir las presencias de los niños fantasmas todavía allí, rodeándome, protegiendo. «Gracias», susurré. No hubo respuesta audible, pero sentí algo, una calidez, una aceptación, y luego ellos también se fueron. A la mañana siguiente, cuando Rosa llegó y le conté lo que había pasado, palideció. «Esa sombra», dijo, «la he visto antes, pocas veces. Viene cuando un niño está muy débil, muy cerca. Intenta acelerar el proceso.
llevárselos antes de tiempo. Nunca había visto a los otros fantasmas defenderlos así. ¿Qué es esa cosa? No lo sé. Algo que vive en los hospitales, que se alimenta de la muerte, especialmente de la muerte prematura. Algo que no es humano ni nunca lo fue. Miré hacia la 307. El niño estaba despierto ahora, tomando desayuno, riendo con su madre que había llegado temprano. Viviría. La sombra no se lo había llevado. Trabajé en ese hospital durante 3 meses más. En ese tiempo aprendí los patrones, los horarios, las ubicaciones. Sabía cuándo esperar que el niño de la 307 lloraba cada 12 días, siempre alrededor de las 2 de la mañana. Los pasos corriendo sucedían los martes y jueves a las 4. La niña del espejo aparecía cada noche, consistente y silenciosa. Los gemelos, nunca los volví a ver después de aquella noche. Rosa pensaba que finalmente habían encontrado paz. Yo quería creerlo. Y la sombra apareció 2 veces más. Pero cada vez, cuando me interponía y llamaba a los niños fantasmas, se retiraba. Era como si hubiera un equilibrio. La sombra podía acechar, podía intentar, pero los espíritus de los niños que se quedaron protegían a los que aún vivían. Renuncié después de esos 3 meses. No porque tuviera miedo, no porque no pudiera manejarlo, sino porque me di cuenta de que ese trabajo, ese lugar, requería algo de mí que no estaba preparado para dar a largo plazo. Rosa lo entendió. Este lugar no es para todos, dijo cuando le entregué mi renuncia, y no está mal admitirlo. Has hecho más bien aquí en 3 meses de lo que algunos hacen en años. Los niños, todos los niños, se sienten más seguros cuando estás aquí. ¿Encontrarán a alguien para reemplazarme?, pregunté. Eventualmente. Siempre lo hacemos. Este hospital sobrevive porque hay gente dispuesta a trabajar en la oscuridad, literalmente y figurativamente. Mi última noche en el hospital fue tranquila. Hice mis rondas como siempre. Revisé cada paciente. Me aseguré de que todos estuvieran cómodos y seguros. Cuando llegó mi última hora, caminé por el pasillo vacío una última vez. Me detuve frente a la 307. La puerta estaba abierta. La habitación vacía y oscura. Adiós, dije en voz baja. Siento no poder quedarme más tiempo, pero alguien más vendrá. Alguien que se preocupe. Siempre vendrá alguien. Desde la oscuridad de la habitación escuché un susurro, tan suave que casi lo imaginé. Gracias. No era la voz del niño sin ojos, era algo más, una colección de voces. Todos los niños que se quedaron, todos juntos. De nada, respondí, y me fui. Han pasado 5 años desde entonces. Trabajo en otro hospital ahora. Turno diurno, ala de adultos. Es más fácil, menos complicado, sin fantasmas que yo sepa, pero a veces, cuando trabajo tarde y los pasillos están vacíos y silenciosos, escucho pasos pequeños, pasos de niño, y siento una presencia familiar, como si algo me hubiera seguido, como si los niños fantasmas del Hospital San Rafael no hubieran terminado conmigo. No me asusta. En cierto modo, es reconfortante saber que están ahí, que siguen protegiendo, que el equilibrio continúa. Y cada 17 de noviembre, el aniversario de aquel incendio hace 30 años, enciendo una vela. La dejo arder toda la noche. Y digo una oración por el niño de la habitación 307, por los gemelos que buscaban a su madre, por la niña del espejo, por todos los niños que se quedaron cuando debieron irse, porque alguien debe recordarlos. Alguien debe reconocer que existieron, que importaron, y que en su propia manera extraña y trágica todavía importan. Esa fue la experiencia que Daniel compartió conmigo. Me dice que todavía siente la presencia de esos niños fantasmas ocasionalmente, como si mantuvieran una conexión con él. Si has trabajado en hospitales, asilos, morgues o cualquier lugar donde la muerte es frecuente y has experimentado cosas que no puedes explicar, me encantaría leer tu historia en los comentarios. A veces los lugares donde termina la vida se convierten en lugares donde algunos no pueden partir. Cuídate mucho y recuerda que no todos los que permanecen buscan hacernos daño. Algunos solo necesitan ser recordados. Nos vemos en la siguiente historia.
Un seguidor de Perú me escribió hace poco con una experiencia que vivió cuando era guardia de seguridad nocturno en un cementerio. Prefiere que no use su nombre real, así que lo llamaremos Miguel. Si alguna vez has trabajado de noche en lugares donde la muerte está presente, hospitales, morgues, cementerios, y has vivido algo inexplicable, cuéntamelo en los comentarios. Estas historias merecen ser compartidas. Lo que Miguel experimentó durante 6 meses de trabajo nocturno lo convenció de que hay cosas que vigilan a los muertos, cosas que no son de este mundo y que no toleran intrusos. Me llamo Miguel y tengo 45 años. Vivo en Lima, Perú, y lo que voy a contar pasó hace 7 años, cuando acepté un trabajo como guardia de seguridad nocturno en uno de los cementerios más antiguos de la ciudad. Fue el peor error laboral de mi vida, pero también fue una experiencia que cambió completamente mi forma de ver la muerte y lo que viene después. En ese entonces estaba pasando por problemas económicos. Me había divorciado recientemente y los gastos se habían duplicado mientras mantenía 2 hogares. Necesitaba dinero extra, así que cuando vi el anuncio para guardia nocturno en el cementerio Presbítero Maestro, apliqué inmediatamente a pesar de que el horario era de 10 de la noche a 6 de la mañana. El cementerio Presbítero Maestro es histórico. Fue fundado en 1808 y ahí están enterradas algunas de las figuras más importantes de la historia peruana. Es enorme, con calles enteras de mausoleos, criptas familiares y miles de tumbas. De día, es un lugar turístico. De noche se convierte en algo completamente diferente. Mi primer día de trabajo me reporté a las 9 de la noche para recibir instrucciones del supervisor, don Héctor, un hombre de unos 60 años que había trabajado ahí durante 30 años. El trabajo es simple, me explicó mientras caminábamos por los pasillos principales. Haces rondas cada hora, revisas que todas las puertas y rejas estén cerradas, te aseguras de que nadie haya entrado después del cierre, y reportas cualquier cosa inusual. ¿Qué tipo de cosas inusuales?, pregunté. Don Héctor me miró con una expresión que no pude descifrar. Vándalos, ladrones que buscan robar bronce de las tumbas antiguas, gente que viene a hacer rituales raros. Hizo una pausa. Y otras cosas. ¿Qué otras cosas? Aprenderás, dijo simplemente. Pero déjame darte algunos consejos. Primero, nunca entres al sector antiguo después de medianoche. Segundo, si escuchas voces o llantos, ignóralos, no vayas a investigar. Tercero, hay un mausoleo en el sector norte, uno grande con ángeles en la puerta. Mantente alejado de ese, siempre. Y cuarto, si algo te persigue, corre hacia la capilla central. Ahí estarás a salvo. Me reí nerviosamente. Algo que me persiga, ¿cómo qué? Don Héctor no sonrió. Ya verás. O tal vez tengas suerte y no veas nada. Algunos guardias pasan meses sin incidentes. Otros no duran ni una semana. Me mostró el resto del cementerio, señalando los puntos clave que debía revisar. ¿Dónde estaban las luces de emergencia? ¿Dónde estaba la oficina con el teléfono por si necesitaba llamar a la policía? Luego se fue, dejándome solo con una linterna potente, un radio que supuestamente funcionaba pero que tenía estática constante, y un silbato. Las primeras horas fueron tranquilas. Hice mi primera ronda a las 10. El cementerio bajo la luz de la luna era hermoso de una forma inquietante. Las estatuas de ángeles proyectaban sombras largas. Los mausoleos parecían casas pequeñas en una ciudad de muertos. El silencio era profundo, interrumpido solo por el sonido de mis propios pasos en el pavimento. A las 11 hice mi segunda ronda. Todo seguía tranquilo. Me estaba relajando, pensando que tal vez don Héctor solo estaba tratando de asustarme, alguna especie de iniciación para el nuevo empleado. Pero a medianoche todo cambió. Estaba en la oficina, tomando café, cuando escuché el primer sonido. Un llanto, bajo, distante, pero inconfundible. Sonido de mujer llorando. Recordé las palabras de don Héctor. Si escuchas voces o llantos, ignóralos. Pero era mi trabajo investigar sonidos sospechosos. ¿Qué pasaba si había alguien real ahí afuera que necesitaba ayuda? Tomé mi linterna y salí. El llanto continuaba. Parecía venir del sector este. Caminé hacia allá, siguiendo el sonido. Pasé filas y filas de tumbas, muchas tan antiguas que sus inscripciones ya no eran legibles.
El llanto se hacía más fuerte mientras me acercaba, y entonces, de repente, se detuvo, completamente. Silencio absoluto. Me detuve, mirando alrededor. Estaba en una sección llena de tumbas del siglo XIX. No había nadie visible, ningún movimiento. ¿Hay alguien ahí?, llamé. Mi voz sonó demasiado fuerte en el silencio. No hubo respuesta. Pero entonces sentí algo, una presencia detrás de mí, el peso de una mirada sobre mi espalda. Me giré lentamente. No había nadie, pero el aire se había vuelto más frío. Podía ver mi aliento condensándose en pequeñas nubes blancas, a pesar de que era una noche templada de verano. Y entonces la vi, una figura al final del pasillo entre las tumbas, una mujer, o algo con forma de mujer, vestida completamente de negro, con un velo cubriendo su cara. Estaba inmóvil, simplemente parada ahí, a unos 30 metros de distancia. «Señora», llamé, «el cementerio está cerrado, no debería estar aquí». La figura no respondió, no se movió, solo estaba ahí, y aunque no podía ver su cara a través del velo, sabía que me estaba mirando. Di un paso hacia ella. Ella dio un paso hacia mí. Con cada paso que yo daba, ella daba uno también, manteniendo siempre la misma distancia entre nosotros. Algo en mi instinto me dijo que esto no era normal, que esta no era una persona real. Di un paso hacia atrás. La figura también retrocedió. «Está bien», dije en voz alta, más para calmarme a mí mismo que para comunicarme con ella. «Me voy. Usted haga lo suyo». Retrocedí lentamente, manteniendo mi linterna apuntando hacia la figura. Cuando llegué a la esquina, me di vuelta y caminé rápido de regreso a la oficina. No corrí. Mi orgullo no me lo permitía todavía, pero caminé muy, muy rápido. Cuando llegué a la oficina, cerré la puerta con llave y me quedé ahí, respirando pesadamente. Solo fue alguien haciendo una visita nocturna ilegal, me dije. Nada sobrenatural, solo una persona real, pero no me lo creía. El frío, la forma en que se movía sincronizada conmigo, la sensación de que no era humana. Pasé la siguiente hora en la oficina, posponiendo mi siguiente ronda. Pero a la 1 de la mañana sabía que tenía que salir. Era mi trabajo. No podía quedarme escondido toda la noche. Esta vez fui en dirección opuesta, hacia el sector norte. Recordé la advertencia de don Héctor sobre el mausoleo con ángeles. Decidí evitar esa área completamente. Pero mientras hacía mi ronda, empecé a escuchar pasos. No los míos, otros pasos, como si alguien caminara en un pasillo paralelo, siguiendo mi misma ruta pero oculto detrás de las filas de tumbas. Me detuve. Los pasos se detuvieron. Caminé más rápido. Los pasos también se aceleraron. Corrí. Los pasos corrieron. Y entonces, de todas las direcciones, empecé a escuchar voces, susurros, decenas de susurros superpuestos, como si una multitud invisible me rodeara, todos hablando a la vez en volúmenes demasiado bajos para entender palabras específicas, pero lo suficientemente altos para ser inquietantes. Recordé las palabras de don Héctor. Si algo te persigue, corre hacia la capilla central. No me avergüenza admitir que corrí. Corrí como no había corrido en años, con la linterna rebotando en mi mano, los susurros persiguiéndome, los pasos invisibles multiplicándose a mi alrededor. La capilla central apareció adelante. Sus puertas estaban abiertas. Entré de golpe y las cerré detrás de mí, apoyándome contra ellas, jadeando. Los susurros se detuvieron inmediatamente. Los pasos cesaron. El silencio regresó. Encendí las luces de la capilla. Era un espacio pequeño pero hermoso, con bancos de madera antigua y un altar simple. Me senté en el banco del frente, tratando de calmar mi respiración, de procesar lo que acababa de experimentar. Primera noche difícil, ¿eh? Casi me caigo del banco del susto. Me giré y vi a un anciano sentado en las sombras de la esquina trasera de la capilla. ¿Cómo no lo había visto cuando entré? Era muy viejo, tenía que tener más de 80 años. Vestía un traje negro antiguo, del tipo que usaban los hombres a principios del siglo XX. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos eran de un gris muy claro. «¿Quién es usted?», pregunté. «¿Cómo entró aquí?». «El cementerio está cerrado». El anciano sonrió. «Yo no entré. Yo siempre he estado aquí».
desde hace mucho, mucho tiempo. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Es usted el guardia anterior? En cierto sentido, respondió enigmáticamente. Soy un guardián, sí, pero no del tipo que tú eres. Se levantó lentamente. Hay muchos guardianes en este lugar, joven, unos vivos, otros no tanto. Todos servimos al mismo propósito, mantener el orden, proteger el descanso de los que yacen aquí. No entiendo, susurré. Entenderás con tiempo. Pero déjame explicarte algunas cosas que don Héctor probablemente no te dijo completamente. El anciano caminó hacia el altar. Este cementerio tiene casi 200 años. Miles de personas están enterradas aquí, y no todas descansan en paz. Algunas están atrapadas, otras vigilan, y otras están enojadas. ¿La mujer de negro? Una de muchas. Una viuda que se suicidó sobre la tumba de su esposo en 1890. Vaga por las noches, buscando a otros para compartir su dolor. El anciano me miró con esos ojos grises penetrantes. No es malvada, solo está perdida. Si la ignoras, ella te ignorará, pero si la sigues, si intentas interactuar, puede atraerte hacia su tristeza, y no querrás eso. ¿Y los susurros? ¿Los pasos? Ecos. Residuos de vida que quedan impresos en un lugar donde miles han caminado en duelo. No son inteligentes, son solo repeticiones, como una grabación que se reproduce una y otra vez. El anciano se acercó más. Pero hay cosas peores aquí, cosas que sí son inteligentes, cosas que no quieren que los vivos caminen entre los muertos. ¿Por qué me está contando esto? Porque eres el nuevo guardián vivo, y necesitas entender con qué estás trabajando. Don Héctor te dio reglas. Síguelas, especialmente la del mausoleo del sector norte. Su expresión se volvió seria. Nunca entres ahí. Lo que está dentro no debe ser molestado. ¿Qué hay dentro? Algo que fue enterrado hace mucho tiempo por una buena razón. Algo que algunos llaman demonio, otros llaman espíritu oscuro. Los nombres no importan. Lo que importa es que está contenido, sellado, y mientras permanezca así, todos estamos a salvo. Pero si alguien rompiera los sellos... No terminó la frase. ¿Cómo sé que usted es real?, pregunté de repente. ¿Cómo sé que no es parte de todo esto? Otra aparición. El anciano sonrió tristemente. No lo sabes, no puedes saberlo, pero en este lugar la línea entre vida y muerte es delgada, muy delgada, y los que guardamos este lugar, vivos o muertos, todos servimos al mismo propósito. Empezó a caminar hacia la puerta. Quédate aquí hasta el amanecer si quieres. La capilla es neutral, segura. Nada puede entrar sin permiso. Espere, llamé. ¿Cómo se llama? Llámame Antonio, y nos veremos otra vez, Miguel. Nos veremos muchas veces. Abrió la puerta y salió. Me levanté para seguirlo, pero cuando llegué a la puerta segundos después, él había desaparecido completamente. El cementerio estaba vacío hasta donde alcanzaba la vista. Me quedé en la capilla el resto de la noche. Cuando amaneció a las 6 y llegó don Héctor, le conté todo lo que había experimentado. Él escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, dijo: «Así que lo conociste, a Antonio». «¿Lo conoce?» «Todos los guardias eventualmente lo conocen, o lo que sea que sea». Don Héctor se sentó pesadamente. Antonio fue el primer guardia nocturno de este cementerio, allá en 1820. Murió aquí durante un intento de robo. Lo mataron ladrones que buscaban joyas en las tumbas. Se dice que su espíritu se quedó, continuando su trabajo incluso después de muerto. ¿Usted cree que es real? No sé qué es real y qué no en este lugar, admitió don Héctor. Solo sé que si sigues las reglas, si respetas este lugar y lo que hay aquí, sobrevivirás tu turno. Muchos guardias han trabajado aquí durante años sin problemas serios. Solo mantén la cabeza fría y no busques problemas. Debí renunciar ese día. Debí haberme ido y encontrado otro trabajo, cualquier otro trabajo, pero necesitaba el dinero. Y una parte de mí, una parte curiosa y tonta, quería entender más sobre este lugar. Me quedé. Los siguientes meses fueron complicados. Cada noche veía algo. A veces era la mujer de negro, siempre manteniendo su distancia,
siempre reflejando mis movimientos. Otras veces eran luces que flotaban entre las tumbas, como velas moviéndose en procesión invisible. Escuchaba llantos, risas, música que no tenía fuente, pero seguía las reglas. Nunca fui al sector antiguo después de medianoche. Ignoraba los sonidos que no podía explicar. Y sobre todo, me mantenía lejos del mausoleo del sector norte. Era un edificio grande, mucho más imponente que las otras estructuras del cementerio. Estilo neoclásico, con columnas de mármol y 2 estatuas de ángeles flanqueando la entrada. Pero los ángeles no eran hermosos o serenos como otros en el cementerio. Tenían expresiones de dolor, casi de terror, con sus manos extendidas como tratando de advertir a la gente que se alejara. La puerta del mausoleo estaba sellada con cadenas y candados viejos, oxidados, y había símbolos grabados en el marco de la puerta. No eran cristianos, parecían mucho más antiguos. Cada vez que pasaba cerca de ese mausoleo durante mis rondas, sentía algo, un peso en el pecho, una dificultad para respirar, y siempre, la sensación de ser observado con hostilidad. Antonio me explicó más sobre eso en uno de nuestros encuentros. Aparecía ocasionalmente, usualmente en la capilla, y hablábamos. Me enseñó la historia del cementerio, me contó sobre algunos de los residentes más interesantes, y me advirtió sobre las áreas peligrosas. El mausoleo fue construido en 1845 para la familia Salazar. Me contó una noche. Ricardo Salazar era un comerciante rico, pero también era un ocultista. Experimentó con cosas que no debía. Intentó comunicarse con entidades oscuras, hacer pactos, ganar poder. ¿Qué pasó? Invocó algo que no pudo controlar. Lo consumió, a él y a toda su familia. 7 personas murieron en circunstancias horribles en el transcurso de un mes. Cuando finalmente los enterraron en ese mausoleo, la iglesia envió a sus mejores exorcistas para sellar el lugar. Los símbolos que ves en la puerta son sellos protectores. Mantienen lo que está dentro. ¿Y todavía funciona? ¿Después de tantos años? Sí. Pero los sellos se debilitan con el tiempo. Cada pocos años alguien de la iglesia viene a renovarlos. Antonio me miró seriamente. Mientras esos sellos estén intactos, estamos a salvo. Pero si algo o alguien los rompiera, no quise imaginar qué pasaría. Todo fue relativamente manejable hasta que apareció Gabriel. Gabriel era un joven de unos 25 años, nuevo guardia que contrataron para los turnos de noche del fin de semana. Era escéptico, arrogante, el típico tipo que piensa que sabe todo y que las advertencias de otros son supersticiones tontas. Lo conocí un viernes cuando llegó para su primer turno. Don Héctor estaba dándole la misma charla de orientación que me había dado a mí meses atrás. Todo eso es basura, dijo Gabriel con desdén. Fantasmas, espíritus, apariciones, son solo historias que la gente inventa porque les da miedo la oscuridad y los lugares con muertos. Esperemos que tengas razón, dijo don Héctor con cansancio, pero igual, sigue las reglas, por si acaso. Esa noche Gabriel y yo compartimos turno. Él pasó la primera mitad del turno burlándose de todo. Se reía de mis advertencias. Caminaba por lugares que yo evitaba, gritando, «¡Fantasmas! ¡Vengan a asustarme!». Pateaba tumbas y hacía comentarios irrespetuosos sobre los muertos. «Vas a atraer problemas», le advertí. «¿Problemas de qué? ¿De cadáveres que van a levantarse y perseguirme?». Se rió. «Relájate, hermano. Son solo rocas con nombres. No hay nada especial aquí». A medianoche decidió que quería ver el famoso mausoleo del sector norte. Le dije que no fuéramos, que era contra las reglas, que había razones para esas advertencias. «¿Qué razones? ¿Fantasmas enojados?». Se burló. «Voy a ir. Puedes venir o puedes quedarte aquí acobardado». Fui con él. No para alentarlos, sino para intentar detenerlos. Intentaba hacer algo estúpido. Y para poder pedir ayuda si algo salía mal. Cuando llegamos al mausoleo, Gabriel se acercó a la puerta sin miedo. Tocó las cadenas, examinó los símbolos. «Interesante», murmuró. «Estos símbolos parecen alquímicos. O tal vez masónicos. Alguien realmente creyó que necesitaba protección mágica aquí. Gabriel, vamos, ya viste el lugar. Vámonos».
¿Qué piensas que pasaría si abriéramos esto?, preguntó con una sonrisa traviesa. No lo hagas, dije con urgencia. En serio, sea real o no lo que dicen sobre este lugar, no hay razón para arriesgarse. Pero él ya estaba sacando herramientas de su mochila. Una palanca pequeña. Apuesto a que estas cadenas están tan oxidadas que se romperán fácil. Gabriel, te lo estoy pidiendo como compañero, no lo hagas. No me escuchó. Metió la palanca entre los eslabones de una de las cadenas y empujó. La cadena, efectivamente oxidada después de décadas, se rompió con un sonido metálico. Inmediatamente el aire cambió. Se volvió helado. Y el silencio que siempre caracterizaba el cementerio de noche se volvió más profundo, antinatural, como si el lugar entero estuviera conteniendo la respiración. ¿Ves? Nada pasó, dijo Gabriel triunfante. Son solo supersticiones tontas. Pero yo sentía algo, un peso creciendo, una presencia despertando, y en las estatuas de los ángeles flanqueando la puerta, juré que vi sus expresiones cambiar, volverse más aterradas. Necesitamos irnos, dije. Ya. ¿Por qué? Ni siquiera hemos entrado. Ahora, grité. Mi tono finalmente lo convenció. Empezamos a caminar de regreso hacia la oficina. Pero después de unos pasos, Gabriel se detuvo. ¿Escuchaste eso?, preguntó. Yo también lo escuchaba. Un sonido como de arañazos. Venía de dentro del mausoleo, como si algo con garras estuviera raspando la puerta desde adentro. El sonido se hizo más fuerte, más insistente, y entonces escuchamos algo más. Una voz, profunda, resonante, no completamente humana, libre. Gabriel palideció. Toda su arrogancia se evaporó en un segundo. ¿Qué carajo fue eso? Lo que te advertimos que no molestaras, respondí. Corre, hacia la capilla, ahora. Corrimos. Detrás de nosotros escuchamos un sonido terrible, el de metal retorciéndose y rompiéndose. La puerta del mausoleo estaba siendo forzada desde dentro. Mirando hacia atrás mientras corríamos, vi algo emerger. Una sombra, pero no era una sombra normal. Era densa, sólida, con forma vagamente humanoide pero distorsionada, más alta de lo que debería ser, con extremidades demasiado largas, y ojos rojos brillantes que nos vieron y nos identificaron como la razón de su liberación. La cosa nos persiguió. Se movía rápido, demasiado rápido. Saltaba sobre las tumbas como si no pesara nada, y hacía un sonido, un siseo mezclado con lo que podría ser risa o podría ser rabia. Era difícil distinguir. ¡Más rápido!, grité a Gabriel, que empezaba a quedarse atrás. La capilla apareció adelante. Las puertas estaban abiertas y adentro vi a Antonio parado en el altar, haciendo gestos urgentes para que entráramos. Nos lanzamos a través de las puertas. Antonio las cerró de golpe detrás de nosotros justo cuando la entidad llegaba. Escuchamos el impacto contra las puertas, un golpe que hizo temblar toda la estructura. Pero las puertas aguantaron. Antonio comenzó a recitar algo, palabras en latín mezcladas con otras lenguas que no reconocí. Trazó símbolos en el aire con sus manos, y lentamente el golpeteo en las puertas se detuvo. Está contenido, dijo Antonio finalmente. Por ahora, pero los sellos están rotos. Alguien tendrá que volver a sellarlo correctamente. Gabriel estaba en el suelo, temblando, en shock. Eso era real, terminó Antonio. Muy real y muy peligroso. Lo que liberaste ha estado atrapado durante casi 200 años. Está hambriento, furioso, y ahora está libre en este cementerio. ¿Qué podemos hacer?, pregunté. Quedarse aquí hasta el amanecer. Esa cosa no puede tolerar la luz del sol. Se esconderá cuando salga el sol. Y entonces llamaremos a la iglesia. Ellos sabrán qué hacer. Pasamos el resto de la noche en la capilla. Gabriel no decía nada. Solo miraba la pared con ojos vidriosos, en shock por lo que había visto. Yo me quedé cerca de Antonio, quien vigilaba las puertas. ¿Qué es exactamente esa cosa?, pregunté en voz baja. Un demonio, un espíritu oscuro, una entidad de puro mal. Los nombres varían según la cultura, pero la esencia es la misma. Es algo que se alimenta de miedo, dolor y muerte. Ricardo Salazar lo invocó pensando que podría controlarlo y usarlo para ganar poder. En vez de eso,
lo consumió. Antonio me miró. Y ahora está libre otra vez. Hasta que sea resellado, este cementerio no será seguro. Cuando amaneció, la entidad desapareció como Antonio había predicho. Llamamos a don Héctor, quien a su vez llamó a personas de la arquidiócesis. Vinieron ese mismo día, sacerdotes, exorcistas, personas que claramente sabían lo que estaban haciendo. Pasaron 3 días trabajando en el mausoleo, renovando los sellos, reforzando las barreras, rezando constantemente. Finalmente declararon que la entidad estaba contenida otra vez. Gabriel renunció ese mismo día. Nunca volvió. Escuché después que tuvo un colapso nervioso y pasó tiempo en terapia. Yo continué trabajando ahí otros 3 meses. Pero después de ese incidente, algo había cambiado. El cementerio se sentía más hostil, como si la entidad, aunque contenida, hubiera dejado un rastro de su presencia. Las noches eran más oscuras, los sonidos más amenazantes, incluso Antonio aparecía menos frecuentemente. Finalmente encontré otro trabajo y renuncié. Don Héctor entendió. Duraste más que muchos, dijo, y aprendiste a respetar este lugar. Eso es importante. Han pasado 7 años. Nunca volví al cementerio, ni siquiera de día, pero a veces, cuando paso cerca, siento algo, una llamada, como si el lugar me recordara, como si Antonio quisiera decirme algo, y en mis sueños, ocasionalmente veo el mausoleo, las cadenas intactas otra vez, los ángeles con sus expresiones de terror, y detrás de la puerta sellada, ojos rojos observando, esperando, con una paciencia infinita, esperando a que alguien más rompa los sellos, esperando su próxima oportunidad de libertad. Hasta aquí la historia que me compartió Miguel. Me dijo que ahora trabaja en seguridad corporativa, turnos de día, en edificios muy vivos y muy modernos. Nunca volvió a trabajar de noche ni cerca de lugares donde la muerte está presente. Dice que aprendió que hay cosas que los vivos no deben molestar y que algunas barreras existen por muy buenas razones. Si has trabajado en lugares similares y viviste algo inexplicable, compártelo en los comentarios. Estas experiencias necesitan ser contadas. Si disfrutaste esta historia, suscríbete para más contenido cada semana. Cuídate y recuerda que algunos sellos es mejor dejarlos intactos. Nos escuchamos pronto.